Bien. Bueno, anemias. ¿Cómo definíamos la anemia? Como Quiero. la baja concentración de hemoglobina en sangre. Perfecto. ¿Y por qué no lo podíamos? Y la causa era por la disminución de glóbulos rojos o disminución de la hemoglobina dentro de los glóbulos rojos. ¿Sí? Em, ¿Por qué no lo podíamos medir por el hematocrito? ¿Alguno se acuerda? ¿No? Ahí está. Porque era como constante y no era como confiable para una anemia. Claro, no es confiable, ¿por qué? Porque el hematocrito, ¿se acuerdan que extraíamos sangre? Le poníamos un anticoagulante y la centrifugábamos, ¿no? Un anticoagulante para que no se forme el coágulo. Entonces, la dejamos decantar, abajo te va a quedar todo lo que es células, mayormente glóbulos rojos, porque están casi en un 99%, y un 1% entre leucocitos y plaquetas, y después arriba vamos a tener el plasma. Entonces, el hematocrito era la relación entre el volumen globular, que es el volumen de células, que es todo esto, sobre el total de volumen de sangre, ¿sí? O sea, es la fracción del tubo, ¿sí? Que por lo general el hematocrito era el 45%, ¿sí? En hombres el 47% y en mujeres el 42%. Y se acuerdan que esto magra van a necesitar más oxígeno y por lo tanto van a necesitar más, digamos, células que lo transporten. Por lo tanto, más glóbulos rojos van a tener los hombres que las mujeres, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Este hematocrito no era confiable, ¿por qué? Porque en determinadas situaciones se modifica, ¿sí? Y no necesariamente es una anemia, ¿sí? O puede haber una anemia y no se refleja con el hematocrito, ¿sí? Por ejemplo, el embarazo, la deshidratación, la hipoxia y la hemorragia. Entonces, acá está el hematocrito, ¿no? 45% y el plasma del 55%. En el caso de embarazo, dijimos que, ¿alguien se acuerda qué pasaba con el plasma? Aumenta el volumen plasmático y hay una anemia Fisiológica. dilucional. Exactamente, es una anemia dilucional. Fíjense que era lo que yo les decía en la clase, la primera que estuvimos. Es como que yo pongo en una tacita chiquita, pongo una cucharada de azúcar. Pero esa misma cucharada de azúcar yo la pongo en una botella de 1 litro y es la misma cantidad. Lo que pasa es que se diluyó, ¿sí? Y eso es lo que pasa en el embarazo. Como aumenta el plasma, la cantidad de glóbulos rojos es la misma, pero está más diluido, ¿sí? O sea que el hematocrito me va a dar del 30%, va a ser menor. Y eso no significa que, o sea, es una anemia de tipo fisiológica, ¿sí? Después tenemos el otro caso opuesto, que es la deshidratación, que es el que el plasma me disminuye, ¿sí? Entonces, fíjense que si yo hago en esta fracción, hago el porcentaje, ¿sí? Está como más concentrado y sigue siendo la misma cantidad de células, pero está más concentrado. Entonces, el hematocrito me va a dar el 60%, ¿sí? Después tenemos las situaciones de hipoxia. En las situaciones de hipoxia, como dijimos, cuanto más requerimiento de oxígeno tengo, más voy a tener que tener de glóbulos rojos. O sea, se va a producir más glóbulos rojos. Por lo tanto, me va a aumentar el hematocrito. ¿Sí? Y va a ser del 60%. Entonces, fíjense todas las variables que tenemos, con lo cual no me es confiable determinar con el hematocrito si tengo una anemia o no. Y en el caso de la hemorragia, ¿qué pasaba? Perdía tanto volumen globular, o sea, volumen de células, como volumen plasmático. Entonces, como me va a disminuir por igual en un principio, voy a seguir teniendo el mismo porcentaje, 45%. ¿Sí? Antonella, vos cualquier cosa, si hay alguna pregunta que tienen en el chat, me avisás, ¿no? Sí, profe, lo tengo abierto. Dale.
Buenísimo. Entonces, dijimos que la anemia se define por el déficit de la hemoglobina en la sangre, ¿sí? En el hombre es del 3 al 16%, en las mujeres del 12 al 15%. Y durante el embarazo la hemoglobina normal tiene como valor mínimo un 11%, ¿sí? Ahora, ¿qué parámetros definen la anemia y cómo se caracteriza? ¿Se acuerdan que hablábamos de los índices hematrimétricos, que son útiles para caracterizar la anemia? Uno era el volumen corpuscular medio, que se acuerdan que era básicamente el tamaño del glóbulo rojo. El otro era la hemoglobina corpuscular media, que es el contenido de hemoglobina, ¿sí? El peso de hemoglobina que tengo en ese glóbulo. Y el otro era la concentración de hemoglobina corpuscular media, que es la concentración, ¿sí? Concentración lo definimos como la masa, ¿sí? En un volumen. Esa es la diferencia. La hemoglobina corpuscular media es solamente el peso, ¿sí? Tengo 10, por decir una pavada, 10 miligramos. En cambio, la concentración, ¿sí? Se mide en picogramos igual. Y la concentración es, por ejemplo, miligramos en mililitros, ¿sí? Esa es la diferencia, ¿se entiende? Porque por ahí confunde. Pero en realidad, para caracterizar las anemias, los que más usamos son estos, el volumen corpuscular medio y la hemoglobina corpuscular media, ¿sí? Entonces, el volumen corpuscular medio dijimos que es el tamaño, ¿sí? El volumen de un glóbulo rojo. Y se define por la siguiente fórmula. El hematocrito, ¿sí? El porcentaje este que hablamos en la fracción de la columna, por 100, dividido las dos primeras cifras iniciales de los glóbulos rojos. Ahora vamos a ver un ejemplo. Y la unidad de valor es el centilitro. ¿Y esto qué me dice? Que si el volumen corpuscular medio es de 80 a 100 centilitros, el glóbulo va a tener un tamaño normal, lo que no significa que no haya anemia, ¿sí? Puede ser que tenga un tamaño normal, pero por una hemorragia estoy perdiendo muchos glóbulos. Son normales, pero las estoy perdiendo por una hemorragia. O pueden tener un tamaño normal, pero estoy teniendo hemólisis. Mientras se producen, se están rompiendo, ¿sí? Por eso se dicen que son anemias secundarias, una enfermedad crónica, enfermedad hemolítica, una aplasia o infiltración medular, es decir, que la médula no es funcional, produce glóbulos rojos, pero produce menos, o una hemorragia aguda, ¿sí? Ahora, cuando el valor del volumen corpuscular medio, o sea, del tamaño, el volumen del glóbulo rojo, es menor a 80 centilitros, hablamos de una anemia de tipo microcítica, ¿sí? Y esto es justamente lo que vamos a ver hoy, la anemia ferropénica, también puede ser por anemias de enfermedades crónicas, anemia sideroblástica y talasemia, ¿sí? En estos casos los glóbulos tienen un tamaño menor, ¿sí? Y por lo general, cuando uno los ve al microscopio, esos glóbulos se ven como pálidos. ¿Por qué? Porque al producir menos hemoglobina, la pigmentación es menor, ¿sí? En cambio, si el volumen corpuscular medio me da mayor a 100 femtolitros, esos glóbulos van a ser más grandes, ¿sí? Y son los que se dicen, son anemias megaloblásticas, ¿sí? Y pueden ser por déficit de vitamina B12 o ácido fólico, que es lo que van a ver la clase que viene, anemias por hipotiroidismo, enfermedades hepáticas, síndrome mielodisplásico y alcoholismo, ¿sí? Entonces, uno de los parámetros por los cuales caracterizamos la anemia es el volumen corpuscular medio. Y el otro es la hemoglobina corpuscular media, que es la cantidad de hemoglobina que tengo en un glóbulo rojo, ¿sí? ¿Y cómo se calcula? Por la hemoglobina, justamente, por 100 dividido las dos cifras iniciales de los glóbulos rojos, ¿sí? La anterior era, fíjense, como para que se acuerden, el volumen corpuscular medio es el hematocrito, porque justamente estamos hablando de los glóbulos rojos, por 100 dividido las dos cifras iniciales de los glóbulos rojos. En cambio que es la hemoglobina corpuscular media,
Lo que me diferencia solamente es que tengo la hemoglobina por 100 dividido las dos cifras iniciales de los glóbulos rojos, ¿sí? Y también tenemos valor, fíjense que es en gramos, por eso yo le decía que es el peso. Entre 28 y 32 picogramos es normocrómica, ¿sí? O sea que tiene el peso de la hemoglobina que tiene ese glóbulo rojo es normal. Lo mismo, puede ser normocrómica, ¿sí? Normocítica y normocrómica, pero como les decía, si perdemos sangre, ¿sí? Voy a tener una anemia igual. Van a tener la cantidad de hemoglobina que corresponde, van a tener los glóbulos rojos con su forma que corresponde, pero voy a tener menos. Por lo tanto, voy a tener una anemia, ¿sí? Y después, si es menor a 28 picogramos, va a ser hipocrómica. ¿Por qué? Porque al sintetizar menos hemoglobina, vamos a ver que en el frotis se ven como más pálidos, ¿sí? Fíjense que esto está buenísimo como para que se den cuenta. Volumen corpuscular medio me está hablando del tamaño, ¿sí? En cambio, hemoglobina corpuscular media me está hablando de la cantidad de hemoglobina que tiene. Y cuando es hipocrómica es porque tiene menos cantidad, y cuando es hipercrómica tiene más cantidad. Clínicamente no definimos anemias como hipercrómicas, ¿sí? Solamente las definimos como hipocrómicas y normocrómicas. ¿Hasta ahí está bien? ¿Hay alguna pregunta? ¿No? En el chat. Ninguna. Bien. Y después tenemos el otro índice, que es la concentración de hemoglobina corpuscular media, ¿sí? Que es la concentración media de hemoglobina en un glóbulo. Y es por porcentaje. El porcentaje, que es lo que yo le decía, ¿sí? Es una cantidad en un volumen. Y se define por la hemoglobina dividido el hematocrito por 100. El valor normal es entre 32 y 36%. ¿Sí? Y ahora pensé que había otra cosa más. Y el valor normal es entre 32 y 36%. Ahora vamos a ver un ejemplo, ¿sí? Tuve un paciente, un hombre que tiene el hematocrito del 39%, acuérdense que el hematocrito era el volumen globular, la relación de volumen globular respecto al volumen sanguíneo, ¿sí? Que en la columna se ve como lo mido como un porcentaje, ¿sí? Respecto al volumen total. La hemoglobina de 13 gramos y eritrocitos de 4.600.000 por mililitro, ¿sí? Entonces, el volumen corpuscular medio dijimos que era el hematocrito por 100 dividido las dos cifras iniciales de los glóbulos rojos. El hematocrito va a ser de 39%. Por 100 dividido las dos primeras cifras, ¿sí? Y me va a dar 85 centilitros. O sea que esta persona, el tamaño de sus glóbulos van a ser normales, van a ser más chicos o más grandes. Normales. Van a ser normales, exactamente, porque se encuentra dentro del rango de 80 a 100 fentolitros. Perdón. Acuérdense cuando ustedes hagan estos cálculos, es fundamental que ustedes pongan las unidades, ¿sí? Ahora, si lo definimos por la cantidad de hemoglobina que tiene, es decir, la hemoglobina corpuscular media, fíjense que en la fórmula es lo mismo, pero lo que pongo lo reemplazo por la hemoglobina, ¿sí? Y me va a dar una hemoglobina de 28 picogramos, ¿sí? Fíjense que está dentro de los rangos de normocrómico, ¿está bien? Y por último, la concentración de hemoglobina corpuscular media, ¿sí? En este paciente me va a dar del 33%, ¿sí? Que es la hemoglobina dividido el hematocrito por 100, ¿sí? Pero para caracterizarla usamos los dos primeros, ¿sí? Ahora, ¿qué otro parámetro yo uso para caracterizar la anemia? Es el porcentaje de reticulocitos. ¿Y por qué? Porque este me va a dar una idea
de, digamos, dónde estaría el problema. Si es que el problema está en la síntesis o si el problema está después de la síntesis, en la sangre, ¿sí? A nivel periférico. ¿Y por qué los reticulocitos? Porque, ¿se acuerdan cuando hablábamos de eritoproyesis, o sea, la síntesis de glóbulos rojos? Teníamos distintos estadios de células, ¿se acuerdan que venía de una stem cell, que era una célula madre? Esa célula madre tenía la capacidad de diferenciarse en todos los tipos celulares, pero cuando se diferenciaba en lo que es el linaje de glóbulos rojos, estaba comprometida y arrancaba todo, una serie de modificaciones de esa célula y empezaba a tener nombres y apellido distintos, ¿sí? La primera era el proeritoblasto, ¿sí? En esto se empieza a iniciar la síntesis de proteína, de hemoglobina. En el eritoblasto ahí es cuando se ocupa la mayor cantidad del volumen de la célula con hemoglobina. Y después se pierde el núcleo, ¿sí? Y esta célula se llama reticulocito, ¿sí? Que el reticulocito estaba tanto en médula ósea como en sangre, ¿sí? Ahí es cuando salía y se termina de madurar en un eritrocito. Por eso el reticulocito es un buen parámetro para medir en sangre, porque según el porcentaje que yo tengo, el porcentaje normal en sangre periférica es del 1 al 2%. Si yo tengo menos de ese porcentaje, podemos clasificarla como una anemia arregenerativa, es decir, no se están formando bien los glóbulos rojos, se están formando menos. Y esto puede ser o por déficit de factores, ¿sí? De materia prima para poder hacer los glóbulos rojos, que ahí tenemos falta de hierro, ácido fólico, vitamina B12, no tengo eritoproyetina, que es la que avisa para que se produzcan glóbulos rojos. También puede haber una insuficiencia medular, o sea que la médula no está funcional y no produce glóbulos rojos. Puede haber un desplazamiento en algún tipo de enfermedades, el tejido de la médula se reemplaza, entonces no es funcional tampoco. Entonces ahí me está diciendo que cuando el porcentaje de reticulocitos es menor, voy a tener en consecuencia menos glóbulos rojos, ¿sí? ¿Y esto por qué es? Porque hay un tema en lo que es la síntesis, ¿sí? A nivel central. Ahora, si los reticulocitos están aumentados, ¿qué me quiere decir esto? Que en realidad a nivel de síntesis estaría todo bien, pero cuando van a sangre, por algún motivo estoy perdiendo estos glóbulos rojos, ¿sí? Que puede ser por una hemorragia, ¿sí? O por una enfermedad hemolítica. Estamos grabando, sí. Bien, entonces esto es como un repasito de lo que es cómo caracterizamos las anemias, ¿sí? Cómo las definimos y cómo las caracterizamos. Sí. Hay una pregunta, dice, ¿podés repetir sobre el porcentaje de reticulocitos? Sí. Los reticulocitos, queda claro que forman parte de lo que es el caminito de la eritopoiesis, ¿sí? O sea, la síntesis de glóbulos rojos. Y el último estadio, digamos, hasta hacer la célula madura, que es el glóbulo rojo, es el reticulocito, ¿sí? El reticulocito sale de la médula ósea, ¿sí? Vieron que la eritoproyesis ya en el adulto se produce en la médula ósea roja, ¿sí? Bueno, ya después de los 5 años ya queda solamente en los huesos membranosos, ¿sí? Entonces ahí, en esa médula ósea de esos huesos, voy a tener la síntesis de glóbulos rojos. Ahora, cuando ya es reticulocito, sale de la médula ósea a la circulación, ¿sí? Si yo tengo una buena síntesis de glóbulos rojos, los reticulocitos van a estar en un porcentaje del 1 al 2%, ¿sí? Van a ver que seguramente en los laboratorios que ustedes tienen de sangre van a tener el porcentaje de reticulocitos, ¿sí? Y va a ser del 1 al 2%, ¿no? Ahora, si ese porcentaje es menor, ¿qué me dice? Que en la médula ósea se está sintetizando menos, ¿sí? Porque estos reticulocitos en definitiva van a terminar siendo glóbulos rojos. Y ahí es un problema, podemos pensar que es un problema o directamente en la médula ósea que no está siendo funcional, o puede ser
porque le falta, digamos, la materia prima para construir esos glóbulos rojos, ¿sí? Ahora, si los reticulocitos, el porcentaje es mayor, ¿sí? ¿Por qué es? En realidad, se está sintetizando bien, pero se están perdiendo. Entonces, para compensar esa pérdida, se sintetiza más, ¿sí? Entonces, es como quien le pone agua a una pileta y se está perdiendo, ¿sí? Le pongo agua, le pongo agua, le pongo agua, pero se está perdiendo porque está pinchada la pileta, ¿sí? Sería como una cosa así. Hay más aumento de reticulocitos, fabrico, 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 pero se van perdiendo, ¿sí? Por eso se traduce que el problema estaría en una pérdida por hemorragia de glóbulos rojos o una pérdida por hemólisis, porque se producen muchos reticulocitos, pero sin embargo sigo teniendo anemia. ¿Se entiende así? Bueno, genial, profe. Bien. Perfecto. Bueno, y ahora vamos a ir al tema que nos convoca hoy, que es el hierro. Yo quiero que de acá en adelante ustedes piensen una cosa. Nosotros estamos hablando de anemia ferropénica, que es por déficit de hierro, ¿sí? El hierro, como un montón de nutrientes y de sustancias que uno ingiere, ¿sí? Tiene cierto caminito, que es, lo ingiero, lo absorbo por el intestino, va por circulación, ¿sí? Transportado por alguna proteína, y ahí va a llegar a cada una de las células a cumplir su función, ¿sí? Entonces ustedes no tienen que perder ese camino, que es el que vamos a hablar hoy. Y una cosa es muy importante, es que el hierro es fundamental para el organismo, y más aún para lo que es los glóbulos rojos, porque la cantidad total de hierro que tenemos en el organismo es de 4 a 5 gramos, de los cuales el 65% está dentro de la hemoglobina. ¿Vieron la clase pasada que en el grupo hemo, ¿sí? Tenían hierro en estado ferroso, ¿sí? Más 2. Bueno, el 65% del hierro que tenemos está en forma de hemoglobina, ¿sí? Después un 10%, esto más o menos en los libros, voy a tratar de ponerlo como el Guyton, ¿sí? Porque vi que hay una diferencia mínima, no tiene importancia, pero para que quede parecido. 10% en mioglobina, ¿sí? Vieron que la mioglobina en realidad es como si fuese una partecita de la hemoglobina, ¿sí? Es una sola cadena de una proteína con el grupo hemo. En otras enzimas, acuérdense, en ART1, ART2, los citocromos, ¿vieron de la cadena respiratoria? Bueno, todos esos tienen hierro, es fundamental, si no, no existiría la respiración celular. Y después tenemos casi un 20% de hierros de depósito, ¿sí? Y un 0,2% de hierro que se va transportando, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos, en el organismo dijimos de 4 a 5 gramos de hierro en el organismo, que va a estar distribuido en los eritrocitos, va a haber una gran cantidad para lo que es la síntesis de hemoglobina, ¿sí? También va a estar en el músculo, ¿sí? Mioglobina. También va a estar en el hígado. El hígado es uno de los depósitos de hierro. En médula ósea, obviamente para sintetizar eh, a la hemoglobina de los glóbulos rojos. Y después vamos a ver, que creo que también ya lo vieron en la clase pasada, que los glóbulos rojos, ¿qué vida útil tiene un glóbulo rojo? De 120 días. Exactamente, de 120 días. Entonces, cuando ese glóbulo rojo se pone viejo, digamos, es senescente, los macrófagos, de alguna forma, lo que hacen es fagocitarlo justamente y es como que reciclan el hierro de ese glóbulo rojo, ¿sí? Que está dentro de la hemoglobina. Entonces, la absorción del hierro es muy bajita, ¿sí? Nosotros consumimos aproximadamente 18 miligramos en la dieta diaria y solamente entre 1 y 2 miligramos por día se absorbe, ¿sí? Y está en diferentes partes del organismo. Y fíjense que se pierde la misma cantidad, ¿sí?
Entonces, el metabolismo del hierro, que era lo que yo les comentaba, que es este caminito que no tienen que perderlo, es ingiero en la alimentación el hierro, ¿sí? El hierro que lo voy a consumir ¿en qué alimentos? Me mata porque siento que estoy hablando sola. ¿En qué alimentos? En algunas legumbres. Carnes, bien, Fabri. Carnes, pescados y legumbres. Bien, después vamos a ver que tenemos de origen animal y de origen vegetal, ¿sí? Ahí Antonella, se te fue el audio, ¿puede ser? Entonces lo ingerimos, ¿sí? Y este hierro se absorbe en el intestino y es transportado por proteínas de transporte, ¿sí? Y como dijimos, este hierro va a estar en el cuerpo, en hígado, en músculo, ¿sí? En médula ósea para sintetizar los glóbulos rojos. Pero este hierro también puede ser reciclado por los macrófagos, ¿sí? Los macrófagos, cuando estos glóbulos rojos son senescentes, lo fagocitan, separan, digamos, lo que es el hierro, ¿sí? Y lo mandan a lugares de almacenamiento como es el sistema retículo endotelial del vaso del hígado, por ejemplo, ¿sí? Y cuando se necesita este hierro almacenado, se libera al sistema circulatorio por estas células y se transporta por una proteína de transporte, ¿sí? Ahora, de lo que yo absorbo, que es entre 1 y 2%, solamente se pierde también entre 1 y 2%. Y es por descamación de epitelios, ¿sí? O, en el caso de las mujeres, por menstruación o embarazo, ¿sí? Porque se aumentan los requerimientos de hierro en el embarazo. Entonces, como no se puede controlar la eliminación, si yo tengo si consumo más hierro, no puedo eliminar más hierro, ¿sí? La absorción es ese porcentaje que yo les digo. Puede aumentar hasta un 3%, pero la absorción y la pérdida es más o menos en ese rango. O sea que yo, si tengo hierro en exceso en el organismo, no tengo un mecanismo para eliminarlo. Entonces lo que yo tengo que hacer es controlar la absorción y el almacenamiento, ¿sí? Entonces volvemos. El metabolismo del hierro, el caminito que hace el hierro para llegar a cada una de las células es, entra con los alimentos, que pueden ser de origen animal, de origen vegetal, se absorbe en el intestino, en el intestino delgado, duodeno, ¿sí? Principalmente. Luego se pasa a la circulación, es transportado por una transferrina, que es una proteína transportadora, y es incorporado a diferentes proteínas del organismo. ¿Se acuerdan que les dije? En un 65% está en los glóbulos rojos, en la hemoglobina, también está en la mioglobina, también está en un montón de enzimas de las células, ¿sí? Y Una chica ay, pregunta si sí, se absorbe lo mismo que se pierde. aproximadamente sí. Aproximadamente sí. Y cuando estos glóbulos rojos que sintetizamos se ponen viejos, digamos, se ponen senescentes, hay un reciclaje, es decir, los macrófagos los fagocitan, extraen el hierro de esos glóbulos rojos, ¿para qué? Para reciclarlo y poderlo o almacenar o lo envían de nuevo a circulación para que vaya al sitio donde se necesite, ¿sí? Que ya dijimos son un montón. A ver si pasa. Ahí está. Bueno, esto es exactamente lo mismo, ¿no? Pero un poco más esquematizado. El hierro en la alimentación es del 10 a 15 miligramos por día. Absorbo aproximadamente del 1 al 2 miligramos día, ¿sí? En el duodeno principalmente. Ahora, lo que no se absorbió, voy a tener pérdidas, ¿sí? Pérdidas de hierro de entre 1 y 2 miligramos, ¿sí? Por enterocitos, por células de la piel senescentes, también voy a tener pérdidas, pérdidas por sangre, ¿sí?
Ahora, lo que se absorbe se va a transportar en la circulación por una enzima que se llama, una proteína que se llama transferrina. Y esta lo va a llevar a los distintos sitios del organismo donde se necesite al hierro. A células y a otras células y tejidos para que forme parte de la mioglobina, de enzimas de la cadena respiratoria, lo que les acababa de decir, sistema inmunológico, metabolismo neural. Y también lo va a llevar a la médula ósea, porque el hierro, como ya les dije, forma el 65%, está en el 65% en la hemoglobina. Entonces, va a ir mucho, mucho hierro a la médula ósea para hacer la eritropoyesis, ¿sí? Acá, chiqui, 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 están todas las células. ¿Qué pasa? Cuando estas células ya pasaron los 120 días, no pierden su función, entonces los macrófagos lo tienen que sacar de circulación y ¿qué hacen? Aprovechan ese hierro, separándolo, ¿sí? Y eso es lo que se llama el reciclaje, ¿sí? Entonces, el hierro puede ir a almacenarse, ¿sí? En el hígado, en el vaso, o los pueden directamente pasar a la circulación a donde se necesite, ¿sí? Es lo mismo que esto, pero me parecía, o sea, no, me parecía que estaban los dos buenos para poner. Así que es más o menos lo mismo, más esquematizado. Bueno, acá venía esto que yo les decía, ¿no? La síntesis de hemoglobina. ¿Por qué necesitamos tanto hierro? Porque se acuerdan que, lo deben haber visto en la clase anterior, que la hemoglobina se formaba principalmente en la mitocondria, digamos, de la célula, ¿sí? Que comienza en el proeritoblasto y termina en el eritoblasto, ya tiene mucha cantidad de hemoglobina. Y básicamente en la mitocondria pasa esto, ¿no? Entonces, para formar, digamos, el grupo hemo de lo que es la hemoglobina. Entonces, el grupo hemo se forma en la mitocondria, ¿sí? Sale y se une con la cadena de hemoglobina, ¿sí? Y ahí forma una de las cadenas de hemoglobina, alfa o beta. Y después, cuando se unen 4, ¿sí? Ahí forma la hemoglobina, que pueden ser, por lo general, son 2 alfas y 2 betas, ¿sí? Por eso el significado de por qué necesitamos hierro. O sea, si no tenemos hierro, no podemos sintetizar hemoglobina, por lo tanto, voy a tener menos cantidad de hemoglobina, ese glóbulo rojo va a estar menos ocupado de hemoglobina, por eso es que son más chiquitos cuando tenemos falta de hierro en una anemia ferropénica. Los glóbulos rojos se ponen más chiquititos porque tengo menos hemoglobina que lo ocupa y lo hace su tamaño como corresponde. ¿Y por qué son hipocrómicas? Porque como tengo menos hemoglobina, se ven más pálidos, ¿sí? No hay pigmentación. Entonces, el hierro, ¿no? Tiene la capacidad, o sea, cuando nosotros lo incorporamos, lo podemos incorporar, dijimos, desde de la carne o de las carnes o de vegetales y legumbres, ¿sí? Y el hierro, no sé si se acuerdan de la vez pasada, tiene estados de oxidación, ¿no? Tiene la capacidad de donar y aceptar electrones. Vieron que cuando pierde electrones, ¿no? Se oxida, ¿sí? Vamos a verlo acá. Cuando pierde electrones, perdón, se oxida exactamente, ¿sí? Y se lo llama férrico, ¿sí? Y cuando gana electrones, ¿sí? Que tienen carga negativa, se vuelve ferroso, ¿sí? Más 2. Esto es importante, ¿por qué? Porque si se acuerdan de la clase pasada, para formar el grupo hemo, sí o sí, tengo que tener el hierro en este en estado ferroso, ¿sí? Entonces, esta capacidad que tienen de donar y aceptar electrones es útil a la hora de ser utilizados en los diferentes sistemas. ¿Por qué? Porque en la hemoglobina sí o sí lo tengo que tener. Para formar el grupo hemo de la hemoglobina tiene que estar en más 2, ¿sí? Ferroso. Pero es malo porque si se acumula, ¿sí? El hierro, como forman parte de un montón de enzimas que producen peróxido de hidrógeno, aumentan los radicales libres y esto genera daño tanto en las membranas como el ADN de las células, ¿sí?
¿Y por qué venía esto? Porque nosotros cuando incorporamos el hierro en la dieta, lo podemos hacer desde de las carnes, pescado, de aves, de vacuna también, em, en forma de hierro hemínico, justamente porque está en el grupo hemo, ¿sí? Es grupo Consulta. hemo. Sí, Es mía. Cuando está en estado +2, ¿es malo que se almacene en +3? no, en realidad eh, es malo, la acumulación de hierro es mala. Ah, ¿Sí? en general. En cualquiera sí. No te Bien. puedo decir con precisión en estas catalasas, que son las que producen el peróxido de hidrógeno, no te puedo asegurar en qué estado está en esa catalasa, es algo muy fino. Pero sí Bien. que la acumulación del hierro, más allá del estado de oxidación que tenga, es mala. ¿Sí? Bien. Cuando nosotros incorporamos el hierro en la dieta, lo podemos hacer desde las carnes, ¿sí? Que ahí está como grupo hemo, como está, digamos, en la hemoglobina, está como grupo hemo. O lo podemos hacer de legumbres y también de verduras, de origen vegetal, digamos, como hierro no hemínico. Y está en este estado, ¿sí? En estado férrico, +3. ¿Cuál es la diferencia? Que el hierro hemínico se encuentra regularmente en la dieta estándar en bajo porcentaje, entre un 10 y un 20%. Pero ¿qué pasa? La absorción es mucho más biodisponible, ¿sí? Se absorbe mucho mejor. En un 50%, de lo que yo consumo de hierro en carnes, el 50% lo voy a absorber. Ahora, el hierro no hemínico, fíjense que en las legumbres y en otros vegetales se encuentra en muy alta proporción, pero la absorción es baja, ¿sí? Y ahora vamos a ver por qué es lo que pasa. Porque hay, dentro de lo que son los alimentos que consumimos, hay algunos componentes que hacen que se inhiba la absorción, ¿sí? Como por ejemplo, componentes del salvado, de las semillas, o sea, de lo que yo estoy consumiendo, de hierro no hemínico, además, hay otras cosas en las legumbres, por ejemplo, o en la fruta. Entonces, eso me hace que se inhiba la absorción, ¿sí? Y hay otras cuestiones que también potencian, por otro lado, la absorción. Por ejemplo, la vitamina C. Vieron que muchas veces se recomiendan, si uno toma hierro, tomarlo con jugo de naranja. Bueno, estos son los miligramos de hierro por 100 gramos de estos alimentos, ¿sí? Y acá viene lo que yo les decía. Ahora vamos a ver los pasos desde que yo consumo, se absorbe en el intestino, se transporta, ¿sí? Y va a cada una de las células, ¿sí? ¿Por qué? ¿Y esto por qué es importante? Porque cuando nosotros tenemos una anemia ferropénica, yo, por un lado, con los índices hematimétricos, digo, bueno, tiene anemia y es este tipo de anemia. Pero yo además tengo que empezar a indagar un poco más a ver dónde es la falla, ¿sí? Entonces, el metabolismo del hierro, hay algunas claves, ¿sí? Algunos pasos claves que yo en un estudio de laboratorio los puedo medir y puedo decir, bueno, hay problema en el transporte, no hay problema en la absorción, ¿sí? Por eso es importante que sepamos el metabolismo del hierro. Entonces, la absorción, una vez que yo ingiero, ya sea hemínico o no hemínico, se va a absorber en el duodeno, principalmente. Y, o sea, si ya hacemos un cortecito del tubo digestivo, ¿vieron? ¿Se acuerdan las microvellosidades? Cada una, los enterocitos tienen estas microvellosidades que aumentan la absorción intestinal. Fíjense lo íntimo que está relacionado el sistema circulatorio, ¿sí? Porque todo lo que entre por acá se va a ir a la circulación, ¿sí? A ser transportado. Y esto es como en más detalle esta célula en ribete en cepillo. Y esta es la célula con lo que parece un lío, pero no es tanto, que es la absorción del hierro, ¿sí? La absorción del hierro, entonces la definimos como el pasaje de la luz intestinal. Acuérdense que el intestino es un tubo, el tubo adentro es la luz intestinal, y
esta es la luz intestinal, ¿sí? Y cuando traspasa la luz intestinal, la absorción sería cuando pasa de la luz intestinal hacia la circulación, ¿sí? Entonces, en la absorción, ¿qué dijimos? Que nosotros podemos ingerir el hierro en forma hemínica, ¿sí? Que es de origen animal, y no hemínica, que es de origen vegetal, ¿sí? Fíjense que la no hemínica esto es importante aclararlo, que está en estado +3, ¿sí? Y en la hemínica, está en estado +2, pero está dentro de lo que es el grupo hemo. Entonces, vamos a hablar primero de la forma hemínica. En la forma +3, la célula el enterocito, la célula del intestino, no deja que pase el hierro, ¿sí? Es decir, de la única forma que puede pasar es en estado +2, ¿sí? Entonces hay fíjense, esto está oxidado, ¿sí? Hay una reductasa que, ¿qué es lo que hace? Hace que se incorpore, digamos, un electrón y se reduce a +2, ¿sí? No se enroquen mucho con esto. Lo importante es que ustedes tienen que pensar que el hierro que yo consumo en la dieta está en estado férrico. Y así como está en la dieta, digamos, de origen vegetal. Y así como está, no puede ingresar al sistema circulatorio. Tiene que estar en estado +2, ¿sí? Tiene que ser ferroso. Entonces hay una enzima que se llama, que es una reductasa, ¿sí? Que lo que hace es pasarlo del estado +3 a +2. Y una vez ahí, pasa por digamos, es como una compuerta, que es un transportador divalente de metales. ¿Por qué? Porque transporta metales y son divalentes, ¿sí? Y ahí pasa el hierro en estado +2. Eso es cuando es el hierro de origen vegetal, el hierro que está no hemínico. Ahora, el hierro hemínico, ¿sí? Que es de origen animal, esa reductasa se llama citocromo B duodenal, exactamente. Exactamente. ¿Qué pasa? Ahí entra directamente por esta proteína transportadora de hemo, ¿sí? Entra directamente y ¿qué pasa? Así como está, no lo puedo usar en la célula. Tengo que llevarlo a que sea ferroso. Entonces hay otra enzima que lo que hace, que acá está el nombrecito, se llama hemooxigenasa, me saca el hierro este, que ya está en estado +2, que ya es ferroso, me lo saca del grupo hemo, ¿sí? Y acá tenemos el hierro ferroso, tanto del origen vegetal como del animal, que me ingresó en la célula, ¿sí? Pero esto no termina acá. El hierro puede tener dos caminos, ¿sí? Por un lado, se puede almacenar, ¿sí? En forma de ferritina. O se puede ir a la circulación, ¿sí? Y ahora vamos a ver cómo hace para pasar a la circulación. ¿Hasta ahí estamos bien? Sí, no los veo encima. Quiero, no sé, sí. Bien, Sí, dicen que sí. buenísimo. Entonces, una cosita de las células, de estas... porfen, yo me perdí con, ¿qué dice? Yo me perdí con Yo me perdí con la HO. HO. Ah, esta, que es la hemooxigenasa, se llama. Esta lo que hace es sacarte el hierro del grupo hemo. Acuérdense que el grupo hemo es como si fuese un anillo que tiene porfirinas y adentro está el hierro. Entonces, así como está, no se puede usar en la célula. Lo tiene que liberar, ¿sí? Entonces, esta hemoxigenasa lo libera y ahí está todo el hierro que está disponible en la célula, ¿sí? Ahora, estas células del tubo digestivo, del intestino, son sensibles a los requerimientos a los requerimientos corporales de hierro, ¿sí? O sea, si yo necesito más hierro,
vieron que yo les dije que la única forma de controlar los niveles de hierro es mediante la absorción o el reciclaje, ¿sí? De hierro. Entonces, si yo necesito más hierro, lo que va a haber como señales que le van a decir a la célula, a esta célula del intestino. Sintetizar más puertas para que entre hierro, ¿sí? Por eso dice que son factores de transcripción inducibles por hierro, lo que significa es que son señales que dicen, bueno, esta célula tiene que producir más, más transportadores de metales divalentes para que pueda entrar el hierro, ¿sí? ¿Qué pasa? Este transportador es genérico, digamos. Deja que entre un montón de metales que sean divalentes. Por eso también el hierro compite con zinc y con cobre, por ejemplo, ¿sí? Y esto es lo que yo le decía, el hierro más 3 tiene que reducirse a hierro aferroso para ser absorbido. Bueno, entonces, el hierro hemínico y el hierro, no hemínico y el hemínico ingresan a la célula por lo que ya dijimos, por los distintos transportadores, puede irse a almacenar, ¿sí? En una proteína que se llama ferritina, que almacena hierro dentro de la célula, o se transporta a los tejidos y órganos mediante ¿qué? Mediante la circulación. Ahora, fíjense, lo enroscado de esto es que el hierro nuevamente no puede salir de la célula en forma de +2. Entonces, hacemos el camino opuesto. O sea, ingresó como férrico, ¿sí? Con +3. Pero no, yo quiero que sea +2. O sea que reducirlo. La reductasa esa lo tiene que reducir para que ingrese como ferroso. Pero si yo quiero que salga a la circulación, este que está ferroso no puede salir como ferroso, tiene que salir como férrico, ¿sí? Entonces hay una enzima que es una oxigenasa que lo que hace es oxidarlo de nuevo a hierro +3, ¿sí? De esa forma, solamente de esa forma, puede salir, ay, no me salió el dibujito, bueno, puede salir el hierro de la célula del endotelio por una compuerta que se llama ferroportina. Va de nuevo. El hierro que está en la célula, ¿sí? En la célula del intestino delgado, el enterocito, está en +2, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Para salir a la circulación no puede transportarse como hierro +2. Tiene que salir como hierro +3, ¿sí? Entonces, la compuerta para que salga se llama ferroportina, ¿sí? Pero para que pueda pasar por acá, tiene que estar en estado +3. ¿Y quién ayuda a oxidarlo al estado +3? Efaestina, ¿sí? Es esta que está acopladita ahí al lado, ayudando a la ferroportina. ¿Se entiende? Hay una pregunta. Sí. Dice, o sea, la ferroportina nos permite que ese hierro ferroso se convierta en hierro férrico. No, la efaestina. La ferroportina es la compuerta. Y la efaestina, digamos, es la que abre la puerta. ¿Se entiende? Es como, es decir, que la efaestina es una oxigenasa, exactamente. Porque, no sé si el término está bien dicho, oxigenasa. Es una oxida, digámoslo así. Pero sí, lo que hace es oxidar, o sea, pasa de +2 a +3. ¿Sí? Una oxidasa, bien, una oxidasa, perfecto. Oxidasa. O leí mal, capaz que dijiste oxidasa y yo le agregué la G. ¿Está bien? ¿Hasta ahí? Fíjense que es como, ustedes como que tienen que ver lo macro, ¿sí? Entra el hierro, sale el hierro. ¿Cómo tiene que entrar? De tal forma. ¿Cómo tiene que salir? De tal forma. O sea, salir a la circulación, ¿no? Porque después de ahí, cuando ya está en +3, ¿quién se lo va a llevar por circulación? La transferrina. Acuérdense de tránsito, de transporte, ¿sí? Y va por la circulación. Una consulta.
Sí, Entonces la efastina es como una señalización o algo así que hace que la compuerta se abra. es como, digamos, como un auxiliar, como ayuda a que, a que se convierta el hierro en férrico, ¿sí? Ah, Sí, o bien. sea, hablando mal y pronto lo podemos decir así, ¿sí? O sea, que este hierro, para que salga, ¿sí? Para que salga del todo, tiene que estar y ser transportado, la efaestina tiene que convertirlo al estado +3. Acá se ve un poquito más claro, ¿se nota? Sí, ¿Y eso por qué? sí, Porque sí. la transferrina solamente, es como muy, son muy exquisitos acá todos. La transferrina solamente lo transporta en estado +3, ¿sí? En estado oxidado, ¿sí? Bien. En Sí. ausencia de efaestina, el hierro no puede ser exportado y permanece en la mucosa intestinal, ¿sí? Si yo no tengo efaestina, no va a salir, ¿sí? Y permanece en la mucosa intestinal. Ahí estaba el dibujito. Bueno, la efaestina no solamente está en los enterocitos, ¿sí? También está en los macrófagos. ¿Se acuerdan que yo les decía que los macrófagos, lo que hacían... A ver, ¿qué hacían los macrófagos con los glóbulos rojos? Le sacaban el hierro. Exactamente, hacen como un reciclaje, ¿sí? Entonces lo que les sirve es, de la hemoglobina les va a servir las proteínas, rompen las proteínas, entonces los aminoácidos les va a servir para X cosas, y el hierro les va a servir para, cuando se necesite, lo van a liberar los macrófagos a la circulación. Entonces los macrófagos también tienen efaestina, ¿sí? ¿Por qué? Porque el hierro, cuando hacen el reciclaje, digamos, para enviarlo a la circulación y pueda ser transportado por esa transferrina, tiene que estar en estado +3, ¿sí? Entonces, esta efaestina en los macrófagos se llama, no se iba a llamar igual, se va a llamar ceruloplasmina. ¿Hay alguna pregunta? Una chica dice con respecto al anterior, en resumen, solo está reducido en la célula y oxidado fuera de ella. Exactamente, exactamente, muy buen resumen. La efaestina es una ferrooxidasa. Ahí está, el nombre exacto. Y en el lumen y del lado del lumen intestinal hay una ferroreductasa, ¿sí? Que es la que hace que el hierro pueda pasar en estado +2. Y esta ferrooxidasa hace que el hierro salga en estado +3. ¿Sí? Ok. Me hice el mate y no, nunca tomé. Bueno. Entonces, ¿qué fue lo que dijimos? Que el hierro, como dijimos, si yo tengo hierro en exceso, no lo puedo perder. O sea, no voy a aumentar la pérdida. Entonces tengo que como controlar la cantidad de hierro que yo tengo en el plasma circulando. ¿Sí? Entonces hay una hormona que se llama, perdón, una proteína que se llama hepcidina. ¿Sí? La hepcidina es una proteína que está sintetizada por el hígado y lo que controla es la llegada del hierro al plasma, ¿sí? La llegada del hierro desde el hierro de que viene de los alimentos, la hepcidina va a hacer que si hay mucho hierro, lo que va a hacer es evitar que se absorba, ¿sí? Porque si yo tengo mucho hierro en plasma y absorbo más hierro, voy a tener más hierro todavía. Por otro lado, también la hepcidina lo que va a hacer es que los macrófagos que contienen el hierro de reciclaje, si hay en circulación hay mucho hierro, estos macrófagos no pueden liberar más hierro a la circulación, ¿sí? Y lo mismo en los lugares donde hay depósitos de hierro, ¿sí? Como por ejemplo el hígado. ¿Está bien? Entonces, es esto que dicen que la hepcidina es el ferrostato, o sea, como el termostato, o sea, el que regula la temperatura, no, es el que regula el hierro en el organismo, ¿sí? Entonces, esta esquemita que parece un poco enroscado, pero en realidad está bueno,
lo que dice es lo siguiente, que la hepcidina, que es una proteína que sintetiza el hígado, la libera a circulación, ¿sí? Y lo que hace es regular, ¿sí?, la salida de hierro al plasma. ¿Mediante cómo? Enterocitos, ¿se acuerdan que por los enterocitos se absorbía y se iba a circulación? Entonces la hepcidina, de alguna manera, inhibe, que ahora la vamos a ver, inhibe que salga el hierro al plasma. Por otro lado, los macrófagos que decíamos que hacían este reciclaje del hierro y cuando se necesitaba lo podíamos liberar al plasma, también hace que la ferroportina, que es esta compuerta que saca el hierro al plasma, no funcione, ¿sí? Básicamente la hepcidina hace eso, es como va circulando por sangre y va viendo si hay mucha hierro en sangre, no va a haber absorción de hierro, entonces voy a evitar que se absorba y tampoco voy a permitir que los macrófagos liberen hierro al plasma, ni siquiera los depósitos. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí. Fíjense acá, médula ósea, la médula ósea tenemos los hematíes, acá se recicla el hierro, los macrófagos fagocitan el hierro lo vuelven a utilizar y lo mandan, digamos, no, lo utilizan, no, lo extraen y se libera cuando se necesita, ¿sí? Lo mismo acá, el hígado que yo le decía que era un lugar de depósito, también, o sea, el hígado no va a poder liberar hierro, ¿sí?, si hay mucho hierro en el sistema circulatorio. Que parece que, más que aclarar, oscurece, si ustedes se lo ponen, la hepcidina regula la necesidad, de alguna forma sí, lo vamos a ver más adelante. Que parece que más que aclarar, oscurece, está mejor que el anterior. Hepcidina, dijimos que, ¿quién la sintetiza? El hígado, ¿sí? No está pegada, o sea, lo que hace es como ir patrullando y viendo los niveles de hierro que hay. Entonces, si hay mucho hierro, la hepcidina va a salir acá, va por circulación, no va sola, va acoplada a una apoproteína, me parece, que no me acuerdo su nombre, no importa. ¿Y qué es lo que hace? Evita, a nivel de absorción, evita que los enterocitos liberen el hierro a la circulación, ¿sí? Después, los macrófagos tampoco pueden liberar el hierro que surgió del reciclaje, ¿sí? Y también es como que ella misma, en la misma hepcidina que produce el hígado, como el hígado es un lugar de depósito, también las células del hígado donde se deposita hierro. Por eso el hierro, vieron que el hígado, dicen que es rico en hierro, justamente porque es uno de los lugares de depósito. Inhibe también que salga el hierro a la circulación, ¿sí? Entonces, hay esta parte que no la veo. A ver, no. Bueno, no puedo ver, ahí está. No, no. Una chica dice si la clase va a estar disponible en el campus. Sí, claro que sí, claro que sí. ¿Ustedes ven esto que me aparece a mí? No. Está compartiendo su pantalla, pues yo no me deja ver la parte de arriba. Bueno, no importa. La hepcidina, entonces, ¿qué es lo que hace? ¿Cómo hace que los enterocitos no liberen a circulación el hierro, que los macrófagos no liberen a circulación el hierro, que el hígado, la célula del hígado no liberen a la circulación el hierro? ¿Por qué? Porque la compuerta que hace que se libere hierro al sistema circulatorio se llamaba ferroportina, ¿se acuerdan? La hepcidina, ¿qué hace? La secuestra a la ferroportina y la manda a los lisosomas. ¿Por qué a los lisosomas? Porque los lisosomas tienen un montón de sustancias que lo que hacen es destruirla. Entonces, como no se va a liberar el hierro, ¿qué va a pasar? El hierro se va a quedar almacenado.
¿sí? Lo mismo pasa en los macrófagos, ¿sí? Fíjense, acá el macrófago incorporó un eritrocito viejo senescente. Hizo el reciclaje, ¿sí? Liberó el hierro, si alguien lo necesitaba, bueno, si hay mucho hierro, no lo vamos a necesitar, entonces la epsidina lo que va a hacer, va a secuestrar la ferroportina, degradándola mediante como degradación lisosómica de la ferroportina, ¿sí? Y este hierro, ¿qué le va a pasar? Se va a ir a almacenar en ferritina, ¿sí? Reducción de la saturación. Y por lo tanto, si yo tengo menos hierro en sangre, la transferrina, que es este colectivo que lleva hierro, va a tener menos hierro que lleva. Por eso se dice que se reduce la saturación de transferrina. O sea, los lugares que estaban, que se podrían ocupar por hierro, no están ocupados. ¿Sí? Ahí está. Bueno, ¿hasta ahí va bien? ¿Sí? ¿Sí? Bien. Cualquier cosa me paran, pero dentro de todo vamos bien. Entonces, se absorbe, pasa al sistema circulatorio. Dijimos que el hierro puede llegar al sistema circulatorio por la absorción, por células de depósito, como por ejemplo en el hígado, o también por los macrófagos, que están principalmente en la médula ósea, también en el vaso, que lo que hacen es reciclar ese hierro y si se necesita lo pueden mandar a la circulación. Ahora, ¿quién es el encargado de decir pueden liberar el hierro a la circulación? La epsidina. ¿Quién produce la epsidina? El hígado, ¿sí? Y la epsidina simplemente lo que hace es decir, bueno, sale por la ferroportina, por esta compuerta, el hierro, bueno, la vamos a destruir. ¿Cómo? Por los lisosomas que hay en todas las células, ¿sí? Y entonces, en vez de salir, ¿qué va a pasar? Aumenta el depósito de hierro en esas células. Más simple que eso no existe. Fíjense que hay un paper, pero también léanlo, o sea, sean criteriosos y busquen lo que es importante de los papers, porque así va a ser en su profesión, ¿sí? Cuando ustedes lean un trabajo, va a haber cosas que van a estar muy en profundidad, que no les van a servir. Entonces, de nuevo, vayan a lo general y después, si tenemos tiempo, vamos más a lo fino, ¿sí? Como por ejemplo esto, la regulación de la expresión de la epsidina, ¿sí? Lo que yo les decía es, a ver, vamos a hacer esta pregunta, a ver si entendimos. Si yo tengo mucho hierro, vale, así hago. Si tengo mucho hierro, ¿qué va a pasar con la epsidina? ¿Voy a tener más epsidina o menos epsidina? Más epsidina. ¿Por qué? Porque necesito, bien, Ana Lucía y Fabri, y alguien más que vi que se me desapareció. ¿Por qué? Porque la epsidina lo que hace es romper la ferroportina, entonces no voy a poder liberar, ¿sí? Y eso es lo que me controla. Si tengo más hierro, sobrecarga de hierro, voy a tener más epsidina, ¿sí? Ahora, si tengo menos hierro, voy a tener menos epsidina, ¿no? Entonces, la regulación está relacionada con esto, ¿sí? ¿Aumenta la cantidad de epsidina? La epsidina no deja de ser una proteína y como toda proteína, ¿se acuerdan de ART1, ART2? ¿Qué pasa? Tengo la información de la proteína en un gen, este gen se llama HAM, no importa. Pero ¿qué pasa? Ante determinadas situaciones hace que aumente la producción de esa proteína, ¿sí? La expresión también se le dice más específicamente. Entonces, cuando tengo sobrecarga de hierro, voy a tener más epsidina. ¿Por qué? Porque hay determinadas proteínas, ¿sí? Hay determinadas proteínas que lo que hacen es, por un camino de señales, aumentar, ¿sí? La transcripción y la traducción para producir más epsidina, ¿sí? Que tienen un nombre, que una es el receptor 2 de la transferrina, otra es la juvenilia, bueno, distintos nombres, pero lo que yo quiero que sepan es lo general, que la activación
de la expresión de epsidina se da por el aumento de hierro, ¿sí? La sobrecarga de hierro. Y lo que hacen es favorecer que se produzca más epsidina. Otra cosa, otra situación que hace que aumente la epsidina es la activación por inflamación. Por eso en algunas enfermedades de inflamación, ¿sí? Cuando hay inflamación se libera una interleuquina, que es la interleuquina 6, ¿sí? Que lo que hace cuando se une a un receptor, también a través de un camino de señalización, hace que aumente la epsidina. Por lo tanto, en algunas enfermedades de inflamación, también hay anemias del estilo ferropénicas. ¿Por qué? Porque si a mí me aumenta la epsidina, ¿sí? Voy a tener menos absorción de hierro, y lo que me va a hacer es que no tenga hierro disponible para las células, ¿sí? Eso es lo que hace Una chica dice, perdón, ¿sería una hormona proteica entonces? En el Power que está subido habla de la epsidina como una hormona. Sí, es una proteína. En realidad tenemos que pensar así, como base de una molécula es una proteína y funciona como una hormona, ¿sí? Sí, es una hormona. En realidad la mayoría de las hormonas son proteínas, sí. Yo le digo proteína porque, bueno, en realidad sí, es una proteína, pero sí. Bueno, eso es lo que hace que me aumente la epsidina. Ahora, ¿qué cosas hacen que me baje la epsidina? La actividad eritropoyética, ¿por qué? Porque yo para sintetizar glóbulos rojos necesito que esos glóbulos rojos tengan hemoglobina y la hemoglobina va a tener hierro. Entonces necesito que en la sangre haya disponibilidad de hierro. Y otro es la hipoxia tisular. O sea, si, ¿cuál es el sensor de hipoxia? Del organismo. ¿Se acuerdan? El sensor de hipoxia, que me decía, bueno, no hay oxígeno, entonces libero tal sustancia y esa sustancia a nivel renal, bien de Agostino Mario. A nivel renal, ¿se acuerdan que era como el 90% que era el sensor de la hipoxia tisular, el hígado, el riñón, y un 10% era el hígado, que si no teníamos riñón, básicamente teníamos una anemia muy severa. ¿Por qué? Porque no se podía liberar eritropoyetina, y la eritropoyetina lo que hacía era decir, fabriquemos más glóbulos rojos, ¿no? Entonces, si tengo hipoxia tisular, voy a necesitar producir más glóbulos rojos y por lo tanto voy a necesitar más hierro. Entonces la epsidina no tendría que estar funcionando, o sea, tendría que haber menor cantidad de epsidina, ¿sí? Entonces, a grandes rasgos, la epsidina, voy a tener cosas que van a aumentar su expresión y situaciones que van a inhibir su expresión, ¿sí? Cuando hay sobrecarga de hierro, va a aumentar la expresión de epsidina. Y cuando hay una enfermedad inflamatoria, ¿sí? También va a aumentar, por la interleuquina la interleuquina 6, va a aumentar la cantidad de epsidina. Por lo tanto, en enfermedades inflamatorias, en determinadas enfermedades inflamatorias, puedo llegar a tener una anemia ferropénica, porque al tener tanta epsidina, ¿sí? Voy a tener menos hierro. ¿Y qué cosas hacen que disminuya la cantidad de epsidina, la expresión de epsidina? La actividad eritropoyética y la hipoxia tisular. Bueno, esto es lo mismo que estaba en la clase, que son digamos, las situaciones que hace que aumente o disminuya la expresión de epsidina, ¿sí? Fíjense, si me aumenta la epsidina, la absorción de hierro sérico disminuye. Básicamente eso. Bien, entonces, hablamos de la absorción, ¿sí? Que se absorbe solamente en estado ferroso, que se puede almacenar en forma de ferritina en los enterocitos y que se libera por la ferroportina, pero tiene que ser en estado férrico, ¿sí? ¿Para qué? Para ser transportado por la transferrina, ¿sí?
La efaestina es la que lo convierte en hierro férrico para que sea transportado por la transferrina, ¿sí? Bien. Acuérdense que en los macrófagos, ¿sí? Que son los que reciclan los glóbulos rojos, el hierro también se libera por la ferroportina a circulación, pero la efaestina, que es la que me hace que esté en estado más 3 el hierro, no se llama efaestina, sino que se llama celuloplasmina, ¿no? Me agarró como una celuloplasmina, me agarró como un bloqueo. ¿Sí? Bueno, entonces ahora vamos a hablar del transporte. Ya se absorbió. Vamos a hablar del transporte. Aproximadamente 3 miligramos del hierro circula en plasma como un pool de intercambio. ¿Sí? La transferrina, el hierro soluble a la transferrina con 3 propósitos. Mantener el hierro soluble en condiciones fisiológicas, prevenir la toxicidad de los radicales libres mediada por el hierro y facilitar el transporte del hierro dentro de las células, ¿sí? ¿Por qué? Porque el hierro solo, es lo que decíamos, produce radicales libres y me produce daño a nivel de la membrana plasmática, a nivel de ADN, ¿sí? Entonces, como dijimos, la transferrina solamente transporta el hierro férrico, ¿sí? Y esta unión es favorecida por un pH alcalino. La transferrina puede unir 2 átomos de hierro, ¿sí? Lo que provoca un cambio conformacional en la proteína. No es muy importante esto. Ahora, esta es la transferrina, ¿no? La transferrina, por lo general, en una situación normal, está saturada al 33%, ¿sí? ¿Por qué? Porque el otro 70%, ¿sí? De la proteína actúa como un buffer, actúa como controlando. Cuando hay un exceso de hierro, ¿sí? Estos lugarcitos que no están ocupados se van a ocupar con hierro. ¿Está bien? O sea, la molécula de la transferrina, esto también la podemos medir, y tenemos la capacidad latente de fijación, ¿sí? Que son estos lugares vacíos, y la capacidad total de fijación, que es todos los lugares que ocupa el hierro en la transferrina, ¿sí? Vuelvo, la transferrina es la proteína que transporta el hierro en la sangre. ¿Cómo lo transporta? En estado más 3, en estado férrico. Por lo general, en una muestra normal, la transferrina está saturada, o sea, el lugar que ocupa el hierro es en un 33%. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el otro 70% es como que lo tenemos ahí de reserva por si tengo exceso de hierro, bueno, que ocupen estos lugares, así no anda dando vueltas por el sistema circulatorio. Entonces, esta capacidad total de unión, que son todos los hierros que están ocupando la transferrina, ¿sí? La suma de todos los sitios de unión del hierro en la transferrina se llama capacidad total de unión, ¿sí? ¿Qué pasa? Va a aumentar cuando hay deficiencia de hierro. ¿Por qué? Porque cuando hay deficiencia de hierro, se va a tratar de todo, digamos, el depósito que hay de hierro, bueno, que salga de la circulación. Entonces, la transferrina va a estar muy ocupada de ese hierro, ¿sí? Pero esto va a ser por un tiempo, porque ya después cuando me bajan los depósitos de hierro, ya no voy a tener hierro para ocupar esa transferrina. Y también aumenta en el embarazo. ¿Por qué? Porque en el embarazo tenemos más requerimientos de hierro, entonces va a estar más ocupada la transferrina. Y disminuye en los procesos inflamatorios, infecciosos y enfermedades renales y malignas. Bien, entonces la transferrina, básicamente la transferrina lo que hace es transportar el hierro en sangre. ¿Para qué? Para que vaya a cada una de las células que lo necesitan. Dijimos, en un 65% el hierro va a ir ¿a dónde? A formar parte de la hemoglobina, ¿sí? Y si se acuerdan, el hierro,
que eso lo vimos al principio de la clase, el grupo hemo de la hemoglobina se produce en la mitocondria, digamos, del glóbulo rojo, ¿sí? Y también se va a necesitar para la mioglobina, para sintetizar enzimas de la cadena respiratoria, bueno, lo que estuvimos hablando, ¿sí? Entonces, esta transferrina lo que hace es, lleva el hierro, pero no lo... El hierro entra a las células de esta forma, o sea, la transferrina, esto es el sistema circulatorio, ¿no? La transferrina con el hierro reconoce un receptor, digamos, una compuerta para que ingrese, ¿sí? Y se internaliza todo, digamos, se internaliza la transferrina con el hierro. Cuando se libera el hierro, digamos que se recicla la transferrina y vuelve a estar en la circulación, pero sin esos dos hierros que transportaba, ¿sí? Estos receptores, ¿sí? Que reconoce la transferrina para poder ingresar, para ser internalizados, tienen un nombre. Básicamente, el receptor de transferrina 1, es el que está en las células en división, en linfocitos activados y en precursores eritroides. ¿Sí? Quedémonos con eso y después hablamos del 2. Entonces, la captación del hierro, dijimos que hay un montón de células que necesitan hierro, ¿sí? Pero particularmente en el eritrocito, vamos a hablar cómo es que se capta. Y o sea, es muy simple en realidad. Va por la circulación, esta es la transferrina con las dos moléculas de hierro. Es reconocido por este receptor y se internaliza por endocitosis, ¿sí? Se hace un endosoma y adentro del endosoma, con el pH ácido y otras cuestiones, lo que hace es que se libere el hierro, ¿sí? De la transferrina y después se recicla, digamos, esto que es amarillito, la transferrina. Y la transferrina sin el hierro se llama apotransferrina, ¿sí? Estos receptores son el receptor de transferrina 1. ¿Qué pasa? Si es un glóbulo rojo, el hierro se va a ir a mitocondria. ¿Se acuerdan que el hierro, el grupo hemo se sintetizaba en la mitocondria, ¿sí? De la hemoglobina. Si es una célula no eritrocítica, o sea, no es un glóbulo rojo, ese hierro se almacena en forma de ferritina. ¿Está bien? Entonces, la transferrina transporta hierro por el plasma, ¿sí? Por la sangre. Ahora, ¿cómo llega a cada una de las células que lo necesitan? Porque eso es reconocido por receptores, ¿sí? Y no es que es reconocido y dice, bueno, te libero los hierros. No, entra él con todo su hierro, ¿sí? Se libera el hierro y sale libre, sin hierro, y se llama apotransferrina, cuando no tiene el hierro. El hierro que se libera, si es un eritrocito, va a ir directo a la mitocondria, porque en la mitocondria se produce el grupo hemo. ¿Para qué? Para la hemoglobina. Si no es un glóbulo rojo, se va a ir a almacenamiento. ¿Está bien? ¿Sí? ¿Alguien ahí si alguien me dice un sí o no? Os repito. Sí, sí. Ok, entonces los precursores eritroides son el mayor sitio de utilización de hierro. Esas células expresan altos niveles de este receptor de transferrina 1, los cuales median la entrada del complejo formado por hierro unido a transferrina, por endosomas reciclantes. Bien. Y ahora, esto ya lo hablamos, que el hierro se almacena en forma de ferritina, ¿sí? Y puede tener una degradación a nivel de lisosoma que da origen a la hemosiderina, ¿sí? Es otra forma de almacenamiento de hierro. Los macrófagos almacenan el hierro provenientes de los eritrocitos senescentes, de células apoptóticas, del plasma y de bacterias, ¿sí? Aprovechan todo y reservan el hierro. Y la ferritina o sea, se almacena
en los macrófagos del vaso, en las células del hígado, en el músculo, ¿sí? El 20% del hierro del organismo se encuentra en estos depósitos, ¿sí? Y la ferritina sérica es un indicador de los depósitos de hierro que yo tengo en el organismo. Bueno, si hasta acá entendieron todo, esta parte es una pavada. Por ahí la última parte fue un poco más densa, pero lo importante es que en realidad la transferrina lo que hace es transportar el hierro y la incorpora en las células mediante endocitosis, ¿sí? Ahí se libera el hierro, la transferrina sale de nuevo al plasma para que está libre para incorporar más hierro y seguir transportando. Y el hierro, si es un glóbulo rojo, se va a ir a la mitocondria porque necesita hacer hemoglobina. Y si es no un glóbulo rojo, no es un glóbulo rojo, va a ir a almacenamiento. Y el hierro se almacena, tiene distintos órganos que almacenan. Uno es el hígado, después en los macrófagos del vaso, en macrófagos de la médula ósea, también en el músculo, ¿sí? Y se reserva en esas células en forma de ferritina, es un cofre, lo que les puse ahí es un cofre que tiene hierro, y lo que hace es almacenarlo y cuando se necesitan lo liberan, ¿sí? Que ahí viene la hepcidina, ¿se acuerdan que si hay altos niveles en plasma de hierro, la ferroportina es degradada por la hepcidina, entonces estos no pueden ser liberados al plasma. Bueno, entonces, ¿todo esto por qué? Porque cuando nosotros determinamos una anemia ferropénica, además de decir, bueno, tiene anemia, es microcítica e hipocrómica, bueno, quiero a ver, ¿dónde estaría el problema? Entonces ahí empiezo a indagar un poco más y hay un montón de parámetros que me pueden llegar a acercar a un diagnóstico con la anamnesis y el examen físico del paciente. Entonces, la anemia ferropénica depende del balance nutricional del hierro determinado por el contenido de la dieta, ¿sí? Si no tenemos, por ejemplo, si uno es vegano, si no tiene un buen balance en la incorporación de hierro, ¿sí? Me puede dar una anemia por déficit de hierro, por ejemplo. Por la biodisponibilidad, es decir, tengo un problema en la absorción de hierro. Por pérdidas, ¿sí? Dijimos, en una mujer en edad fértil, tiene pérdidas de sangre por menstruación. También hay una patología llamada metrorragia, que son grandes pérdidas de sangre que pueden producir anemias ferropénicas. Y en una persona en menopausia, una mujer o un hombre, las pérdidas por lo general se dan a nivel de tubos digestivos de sangre. Y también puede haber un desbalance del hierro por un requerimiento en el crecimiento. Por ejemplo, el primer año de vida, por eso a los bebés se le da como suplemento hierro. En el embarazo también te dan de suplemento hierro. Entonces la fase de la anemia ferropénica es en un principio el hierro, la pérdida de hierro supera el ingerido, entonces, ¿qué vamos a tener que usar? Las reservas, ¿sí? Especialmente en de la médula ósea. Y los valores de ferritina de la sangre disminuyen poco a poco, ¿sí? ¿Por qué? Porque ¿dónde voy a encontrar depósitos de hierro si no entran de alguna forma en la ferritina de distintos sitios de reserva? Y se van a ir disminuyendo, ¿sí? Cuando ya empiezo a agotar todas las reservas, que esa ya es la fase 2, los glóbulos se empiezan a producir menos, los glóbulos rojos, ¿sí? Y en una tercera fase, la anemia empieza a crecer y en esa fase los glóbulos rojos parecen normales, pero su número es menor, ¿sí? Y ahí es que descienden los valores de hemoglobina y el hematocrito, ¿sí? ¿Por qué? Porque sintetizó menos y son más pequeños y la hemoglobina es menor. ¿Por qué? Porque no tengo hierro.
En una cuarta fase, la médula ósea trata de compensar la falta de hierro, acelerando la división celular y produce glóbulos rojos muy pequeños, ¿sí? Que son los microcíticos. Y en la última fase, según la deficiencia de hierro, la anemia se intensifica y puede aparecer síntomas de déficit de hierro y empeorar la anemia. Entonces, esta es la clínica de la anemia ferropénica. Ustedes ahora en habilidades clínicas van a tener casos y van a profundizar en todo esto, así que lo vamos a ir como nombrando muy por arriba, donde tienen los signos y síntomas de la anemia ferropénica como la fatiga, la debilidad, la piel pálida, ¿sí? Palpitaciones porque aumenta al tener falta de oxígeno, porque no tengo hemoglobina que lo pueda transportar, aumenta la frecuencia cardíaca, dolor de cabeza, mareos, manos y pies fríos, inflamación o dolor en la lengua, quelatitis, ¿sí? Hay muchos problemas en lo que es las células epiteliales, todo lo que son células que se necesitan dividir, que necesitan que el hierro esté presente, se producen estas alteraciones, ¿sí? La famosa uña en cuchara, que se les dice, uñas quebradizas, y antojos inusuales, que esto se ve mucho en los niños, que es como un comportamiento muy primitivo, digamos, que es la pica, ¿sí? Que comen hielo, tierra o almidón, sustancias que puedan suplir el hierro, ¿sí? Entonces, en un laboratorio, ¿qué vamos a pedir? La hemoglobina, ¿sí? Para ver si la persona tiene anemia, porque es lo que me define la anemia, que en el embarazo es menor al 11%, en la mujer menor al 12% y en el hombre menor al 13%. El volumen corpuscular medio me va a caracterizar qué tipo de anemia es, ¿sí? Y ahí tenemos la formulita. Si es menor al 80 fentolitros, va a ser una anemia microcítica. Y desde el punto de vista de la hemoglobina corpuscular media, ¿qué tipo de anemia va a ser? ¿Están ahí o se durmieron? Hipocrómica, muy bien. A ver, sigue habiendo 25, bien. No sé cuántos empezamos. Hay otro más que se fue. Menor a 28 picogramos, anemia hipocrómica. Y los índices de reticulocitos van a ser menor al 2%, me va a hacer una anemia regenerativa. ¿Por qué? Porque la materia prima, que es una de ellas, es el hierro, no la voy a tener, entonces voy a tener menos reticulocitos, ¿no? Además del laboratorio para caracterizar la anemia, voy a hacer un frotis de sangre periférica. ¿Y qué voy a ver? Fíjense, estos son glóbulos rojos que no es que tienen un agujerito, ¿eh? Esto es porque están pálidos, porque no tienen hemoglobina, ¿sí? Y son más chiquitos. El tamaño del glóbulo rojo no varía, entonces es muy fácil darse cuenta que disminuye el tamaño del glóbulo. Y para caracterizar si es una anemia ferropénica, la base del diagnóstico son los índices y los parámetros de su metabolismo. Y ahí viene todo esto que hablamos en la clase, ¿no? Primero voy a ver la ferremia, o sea, la cantidad de hierro que tengo. Después voy a medir la transferrina, ¿sí? La capacidad, si hay algún problema en lo que es el transporte. Después también voy a ver la saturación de la transferrina, que es el cociente entre la concentración de hierro y la transferrina. O sea, el valor normal tiene que ser del 20 al 45%, ¿sí? Y después empiezo a indagar un poco en lo que es los depósitos de hierro, midiendo la ferritina, ¿sí? Refleja los depósitos corporales de hierro. La ferritina es más específica que la ferremia, o sea, que la cantidad de hierro, y su caída es precoz. ¿Estos son los índices ferrocinéticos? Sí, sí. Y por ser un reactante de fase aguda, aumenta en los procesos inflamatorios.
Entonces, en una anemia ferropénica, yo voy a tener que la ferremia, o sea, la cantidad de hierro, va a disminuir, ¿sí? La ferritina, que son los depósitos de hierro, porque una cosa es la cantidad de hierro que yo tengo en sangre, ¿sí? Y otra cosa es el depósito que yo tengo en cada una de las células, ¿sí? La ferritina va a disminuir también. Pero ¿qué pasa? La ferritina va a disminuir. Y la transferrina, que es la hormona, digamos, que transporta, va a aumentar, ¿sí? Porque yo saco el hierro de los depósitos que están en forma de ferritina, pero alguien los tiene que llevar a todos los lugares de la célula donde se necesitan. Entonces la transferrina va a aumentar. Pero esa transferrina no va a tener mucho hierro, porque en realidad estoy sacando lo poco que me queda en los depósitos. Entonces la saturación de esa transferrina, o sea, los espacios del asiento de ese colectivo, va a estar poco ocupado. O sea que la saturación de la transferrina baja. ¿Sí? Entonces la ferremia baja, la capacidad de transporte aumenta, pero la saturación de este transporte disminuye. La ferritina sérica baja, ¿sí? O sea, la ferritina es esta proteína que es el depósito, perdón, el depósito de hierro. Y esto es muy médico, así que esto les diría que lo pregunten en habilidades clínicas. Si hago una punción de médula, ¿sí? Encuentro hemosiderina. Hemosiderina es es una forma de depósito de hierro negativo, ¿sí? Bien. Con esto estaríamos terminando. Si quedó gente, acá estamos. Profe, una chica pregunta, ¿estos son los índices ferrocinéticos? Exactamente. Sí, 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 sí. Esos son los índices ferrocinéticos. Bueno, de paso yo me voy desconectando porque tengo una clase ahora a las 4. Ok, ¿hay alguna otra pregunta? Gracias, muchas gracias, Antonella. Adiós. Chau. A ver, quiero ver el chat. ¿Hay alguna otra pregunta? Chat. Hola, profe, me quedó una preguntita de los reticulocitos. Sí, Yo anoté al principio de la clase que sí, supuestamente los índices normales eran del 1 al 2%. sí. Y en la última diapo decía que las A regenerativas se consideraban menor al 2%. Entonces, ¿entre el 1 y el 2% son normales o no son normales? Mira, eso va a depender del laboratorio también, ¿no? Porque hay un rango, pero también va a depender del laboratorio, ¿sí? Igual eso, preguntale bien, en habilidades clínicas, pregúntalo bien. Porque también te va a pasar que, según la bibliografía, vas a ver que hay alguna mínima diferencia en el volumen corpuscular medio y en la hemoglobina corpuscular media, ¿sí? O sea, vos cuando leas el estudio vas a tener el valor normal según, porque cada laboratorio tiene o sea, puesto a punto una modalidad y dicen, bueno, acá hasta estos valores es confiable según mi metodología. Entonces también depende del laboratorio, ¿sí? Eh, en realidad es por debajo, debe ser por debajo del 1%. Si hay este rango entre 1 y el 2%, debe ser por debajo del 1%, ¿sí? Pero preguntale mejor en habilidades clínicas, ¿sí? A los médicos, a ver, te van a decir lo mismo, pero preguntarles ahí. Perfecto, buenísimo, gracias. Bueno, ¿alguien más? No estoy viendo si alguna cosa. Esos son los índices ferrocinéticos. Me quedó un tema de los índices reticulocitos. Yo anoté. Ah, eso es lo que me preguntaste vos. Muchísimas gracias. Entendió súper buenísimo. Y bueno, chicos, ya estamos en horario. Cualquier cosa, la verdad. Ay, bueno, me alegra mucho que se haya visto más fácil. Les mando un abrazo y bueno, espero que no se hayan dormido. Y nos vemos. Nos vemos pronto. Ha levantado la mano, Valeria Soria. Sí. Bueno, chicos, hasta luego.
Hola.